En un cosmos lleno de guerras y razas alienígenas, hay algo que nadie esperaba, el poder del amor humano. Bienvenidos a un rincón del universo donde incluso los corazones más fríos caen ante un simple, te amo, punto. Elías descendió por la rampa de la nave con paso firme, aunque su estatura se perdía entre las figuras altas y musculosas que lo esperaban al otro lado. Las Teabari, guerreras de élite del sector Ocarion, formaban un círculo de recepción tan frío como las paredes metálicas que las rodeaban. Ninguna mostró hospitalidad. Ninguna extendió la mano. Solo lo observaron, como si acabara de salir de un tubo de ensayo fallido. Su uniforme humano parecía ridículo en comparación con las armaduras biocromadas que envolvían los cuerpos de las alienígenas. Llevaban lanzas energéticas colgadas a la espalda, cicatrices brillando en la piel como medallas vivientes. Una de ellas, la más imponente, dio un paso al frente. Su mirada era como una hoja afilada. ¿Y este es el nuevo ingeniero táctico?, preguntó en tono burlón, mirando a las demás. Elías asintió con calma, sin necesidad de defenderse. Abrió su pequeña mochila y sacó su multiherramienta personal. Era una caja metálica de apenas 30 centímetros de largo, desgastada por el uso, con partes móviles y detalles artesanales que había ajustado con precisión milimétrica. Apenas vio el objeto, una de las guerreras soltó una carcajada. ¿Eso es tu arma secreta? ¿Un juguete para ensamblar piezas? Otra se rió con fuerza, señalándolo con el dedo. Tal vez viene a darnos una clase de jardinería. Incluso la comandante, Kaara, no pudo evitar sonreír con arrogancia. Su figura sobresalía entre todas, con ojos como brasas y una cicatriz que le cruzaba la ceja derecha hasta la mandíbula. Se acercó a Elías, le quitó la herramienta de las manos con rapidez y la sostuvo en alto, girándola entre los dedos con desprecio. ¿Con esto planeas ayudar en el campo de batalla? Sí, respondió Elías sin parpadear. Kaara dejó caer la herramienta al suelo. El sonido metálico resonó como una sentencia. Pero Elías no reaccionó. Se agachó, la recogió, la limpió con calma y la volvió a guardar en su mochila. Durante unos segundos hubo silencio. Las Teabari esperaban una respuesta agresiva, un intento de demostrar orgullo. Pero no llegó. Elías simplemente se giró y comenzó a caminar hacia el módulo de mantenimiento, como si el desprecio no hubiese tenido importancia. Esa noche, mientras las guerreras se entrenaban y compartían historias gloriosas de victorias pasadas, Elías trabajó en soledad. Dentro de un conducto, arrodillado bajo una luz parpadeante, desmontó una sección del blindaje lateral dañado de la nave Teabari. Su herramienta, tan pequeña como ignorada, giraba entre sus dedos como un instrumento de música. Ajustó, reconectó, reformó. Y cuando el sistema se estabilizó y el flujo de energía volvió a la normalidad, nadie estaba ahí para aplaudir. Nadie excepto Naelia. Ella lo había seguido en silencio, curiosa por el extraño que no se defendía, que no gritaba, que no necesitaba demostrar nada. Desde la sombra, lo observó mientras terminaba el trabajo y apoyaba la cabeza contra la pared, respirando despacio. En sus ojos no vio debilidad. Vio otra cosa. Algo que ninguna Teabari había conocido antes. La base Teabari era fría incluso por dentro, no por la temperatura, sino por la manera en que estaba construida. Pasillos metálicos sin adornos, paredes desnudas, tecnología expuesta como si todo en ese lugar tuviera que demostrar su función o no existir. Para Elías, ese silencio lo decía todo. Aquí no había espacio para lo innecesario. Ni para él. Se había instalado en el compartimiento más alejado del complejo, apenas un módulo destinado originalmente al almacenamiento de piezas rotas. Nadie se lo había asignado. Nadie se había molestado. Lo había elegido él mismo, con la misma lógica con la que sobrevivía, mantenerse fuera de la vista. Esa noche, mientras el resto del escuadrón descansaba o entrenaba en los módulos de combate, Elías encendió su lámpara portátil y extrajo su herramienta. No hizo ruido. Sus movimientos eran metódicos, casi meditativos. Desarmó un panel dañado del sistema de propulsión de reserva, ignorado desde hacía semanas. Nadie lo había reparado porque no lo consideraban prioritario. Él no podía ignorarlo. Lo necesitaba funcional. Una por una, ajustó las conexiones. Limpió los restos de óxido. Reparó el aislamiento con una mezcla que él mismo había sintetizado horas antes. Cuando terminó, cerró el panel y se apoyó contra la pared, contemplando el trabajo terminado con una tranquilidad extraña. No lo hacía por reconocimiento. Lo hacía porque no soportaba el desorden. La falla. La fragilidad que todos se negaban a ver.
¿Por qué no respondes cuando nos reímos de ti? La voz surgió de las sombras. Suave, femenina, curiosa. Elías no se sobresaltó. Sabía que alguien estaba ahí. Desde hacía minutos. Naelia dio un paso adelante. Su cabello blanco recogido en un nudo alto brillaba bajo la tenue luz. No llevaba armadura, solo un mono de descanso que marcaba su silueta esbelta. Sus ojos, grandes y brillantes como los de una criatura nocturna, lo estudiaban con atención. ¿No te molesta? Insistió. Él la miró un segundo, luego bajó la vista hacia su herramienta, que ahora descansaba sobre una manta junto a él. Porque aún no he terminado, respondió sin agresividad. Naelia frunció ligeramente el ceño. Dio otro paso. Se sentó a su lado sin pedir permiso, doblando las piernas con elegancia. Por un instante, ninguno de los dos habló. Solo se oía el leve zumbido del generador cercano y el ritmo tranquilo de sus respiraciones. Las otras dicen que tu herramienta es ridícula. Su voz sonaba más baja ahora, casi íntima. ¿Y tú qué piensas? Preguntó él. Naelia tardó en responder. Pasó los dedos por encima del mango de la herramienta, tocándola como si sintiera algo que no comprendía del todo. Creo que tú ves cosas que nosotras no vemos. Elías asintió apenas. Después, tomó una pequeña placa de circuito rota y empezó a trabajar con ella, sin necesidad de luz adicional. Sus dedos sabían lo que hacían. Naelia lo observaba en silencio, pero su mirada no era de burla ni de análisis. Era otra cosa. Estaba empezando a comprender. Cuando arreglas algo, lo haces con calma. Pero hay fuego dentro de ti, ¿no es cierto? El fuego no siempre se grita, respondió él. A veces arde más fuerte cuando nadie lo ve. Ella lo miró como si esa respuesta hubiese encendido algo en su interior. Se inclinó un poco más cerca de él, y su voz bajó aún más. Cara cree que eres débil. Pero yo creo que le das miedo. Elías volvió a mirarla, esta vez directo a los ojos. No con desafío, con verdad. Entonces tal vez Cara sea más inteligente de lo que parece. Un segundo después, la luz del generador parpadeó. Ambos se quedaron quietos, el ambiente cargado de algo invisible pero denso. Naelia no se movió. Solo lo observó. Luego, con un gesto suave, le tomó la muñeca, como si quisiera sentir el pulso que movía ese fuego silencioso. Quiero volver a verte trabajar mañana, dijo, y se levantó. Elías no respondió. Solo la siguió con la mirada hasta que desapareció por el pasillo. Por primera vez desde que llegó, sintió que alguien lo había escuchado sin palabras. Y al fondo del pasillo, donde Naelia se detuvo unos segundos antes de doblar la esquina, su pecho latía demasiado rápido para una guerrera entrenada. El rugido fue sordo al principio, como un murmullo enterrado en las profundidades de la roca. Pero un segundo después, la onda sísmica recorrió la base con una brutalidad que hizo temblar los muros. El sistema de alarmas se activó con un chillido metálico mientras las luces pasaban del blanco al rojo parpadeante. Una explosión secundaria sacudió el ala oeste, y luego, silencio. Un silencio antinatural. Elías se encontraba en el pasillo de servicio cuando el impacto ocurrió. No dudó. Tomó su herramienta sin pensarlo y corrió. Pasó junto a dos guerreras derribadas, desorientadas. Atravesó humo, calor y olor a fusión inestable. El sistema principal de oxígeno estaba dañado. Una chispa más, y todo saltaría por los aires. El panel estaba fundido, el acceso bloqueado, el control remoto muerto. Pero su herramienta todavía funcionaba. Se arrodilló en medio del caos. Las placas de metal quemaban sus rodillas, el calor le subía por los brazos y la vista comenzaba a nublársele por el gas. Con precisión de cirujano, forzó una entrada manual y reconectó el flujo principal a través de una derivación que construyó al momento. Cada segundo contaba. Cada decisión era vida o muerte. Cara llegó corriendo con dos guerreras. Elías ni siquiera levantó la cabeza. Había cortado el aislamiento. No tenía guantes. Su piel se abría en pequeñas grietas rojas por el calor. Pero sus manos no temblaban. Una luz verde parpadeó. La explosión no llegó. En su lugar, el sistema volvió a respirar. Oxígeno. Vida. Elías se desplomó hacia atrás, exhalando con dificultad, pero sin soltar su herramienta. Sus nudillos sangraban. Su camisa estaba quemada. Y aún así, cuando Cara se inclinó sobre él, con la mandíbula tensa y el orgullo en ruinas, él solo la miró con la misma calma de siempre. No dijo nada. Cara tampoco.
Naelia llegó segundos después. Lo vio tendido, cubierto de hollín y con la mirada viva. Se arrodilló de golpe y lo envolvió en sus brazos, sin pensar en la formalidad, en las jerarquías, ni en quién miraba. Solo estaba ella y ese hombre que acababa de salvarlas a todas. Lo besó. No fue un beso rápido ni tímido. Fue firme, de esos que nacen cuando el corazón arde más que el fuego. Elías, exhausto, respondió sin fuerza pero con verdad. El contacto de sus labios fue más reparador que cualquier inyección de plasma. Alrededor, las guerreras que aún podían mantenerse de pie observaban en silencio. Nadie se rió. Nadie dijo nada. Kaara desvió la mirada, apretando los puños. Por primera vez, no entendía qué sentía. No era rabia. Era algo más peligroso. Cuando Naelia se separó apenas unos centímetros de él, sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. Has hecho más que salvarnos. Has cambiado todo, le susurró sin decirlo. Elías asintió. No necesitaba palabras. En su palma aún ardía el calor del metal fundido. Pero en su pecho, otro calor comenzaba a crecer. Uno que no podía reparar con herramientas. Uno que tal vez no quería reparar. Las reparaciones habían terminado hacía 2 días, pero el ambiente en la base seguía siendo irrespirable. No por fallos técnicos, sino por algo más denso. Kaara no hablaba. No se burlaba. Pero su silencio era tan filoso que partía el aire en dos. Nadie se atrevía a decirlo, pero todas lo sentían, algo había cambiado. Elías ya no era el objeto de burla. Ahora caminaba por los pasillos sin ser ignorado. Su presencia incomodaba, porque les recordaba que habían fallado, y él no. Y sobre todo, porque Kaara, la invencible, no había podido detener la explosión. Él sí. Esa tarde, bajo el cielo rojizo de Ocarion, el escuadrón se reunió en la sala de entrenamiento. La comandante se levantó al centro, con los ojos clavados en Elías. No había odio en su mirada. Había fuego. Controlado. Enfocado. Declaró el desafío de forma directa, sin rodeos. Duelo de creación. No con armas. No con fuerza. Con ingenio. Cada uno debía construir, con piezas limitadas, un artefacto funcional. Las reglas eran simples. Si Elías perdía, debía dejar el escuadrón. Si ganaba, podía exigir una única orden que Kaara tendría que cumplir sin objeción. Elías no pestañeó. Acepto, dijo, y se quitó la chaqueta como si el calor no lo afectara. Kaara le lanzó un paquete con partes dispersas. Él ni se inmutó. Se sentó de inmediato, concentrado. Kaara trabajaba con rapidez, agresiva, soldando con precisión militar. Su creación era un lanzador de microcargas, un arma potente y efectiva. Las demás la observaban con admiración. Era veloz, eficiente. Era Kaara. Pero Elías no competía con violencia. Sus manos se movían como si tocaran música. No soldaba. Encajaba. Reformaba. El objeto que construía parecía insignificante al principio. Un disco pequeño, sin bordes agresivos ni pantallas luminosas. Cuando el tiempo terminó, ambas piezas fueron colocadas sobre la mesa central. Kaara activó su arma. El disparo atravesó 3 placas de acero. Elías activó la suya. Un zumbido sutil. Un pulso invisible recorrió la sala. De repente, todas las armas del recinto se desactivaron. Incluida la de Kaara. El sistema de control nervioso de las armaduras se reinició. Un campo de anulación. No era un arma ofensiva. Era superior. Silencio. Kaara bajó la cabeza. Su mandíbula estaba tensa, los músculos de su cuello marcados. Caminó hacia él. Lo miró de frente, a tan poca distancia que podía sentir su respiración. Ordena lo que quieras, dijo con la voz ronca. Quiero que me escuches, respondió él, sin levantar la voz. Kaara frunció los labios. Había esperado que él la humillara. Que pidiera algo que pudiera rechazar con orgullo. Pero no. Le había pedido lo único que no podía negar sin deshonor. Silencio. Atención. Vulnerabilidad. Se giró sin decir más y abandonó el recinto. Pero antes de salir, se detuvo. Solo por un segundo. No miró atrás. Solo dijo una frase que nadie esperó. Te escucho esta noche. Y desapareció por el pasillo como una tormenta en retirada. Naelia, que había observado todo con los puños apretados, no dijo una palabra. Pero en sus ojos brillaba una mezcla dolorosa de orgullo, deseo, y un nuevo temor.
Kaara ya no era solo una amenaza de combate. Era una mujer a punto de cruzar la línea. Y Elías estaba justo en el centro del fuego. La noche cayó como una cortina pesada sobre la base Teabari. El cielo de Ocarion, cubierto de nubes densas y rojizas, parecía presagiar algo que nadie podía nombrar. Los sensores externos parpadearon, detectando vientos solares lejanos, pero dentro del recinto, todo estaba en silencio. Naelia caminó descalza por el pasillo que llevaba al módulo de mantenimiento. Llevaba una túnica ligera, la piel aún tibia por el baño reciente. Cada paso que daba la acercaba más a un lugar que ya no era solo un rincón olvidado de la base, sino un refugio. Un espacio distinto desde que Elías lo había ocupado. Lo encontró sentado en el suelo, rodeado de piezas que brillaban como pequeños fragmentos de galaxias rotas. Sus manos movían componentes con un cuidado casi tierno, como si acariciara memorias. Había algo hermoso en cómo trabajaba. No por lo que creaba, sino por lo que dejaba en cada creación, partes de sí mismo. Naelia no dijo nada. Se sentó junto a él y apoyó la cabeza en su hombro. Elías no se sorprendió. Solo desvió la vista un momento y la observó con una sonrisa leve, íntima. Sus dedos no se detuvieron. Respiraban juntos. Sin prisa. Sin miedo. Pasaron minutos o tal vez una eternidad así, hasta que el sonido de pasos firmes quebró la calma. Elías alzó la mirada. Naelia también. Kaara estaba en la entrada. No llevaba armadura. Solo una prenda de entrenamiento que dejaba su cuerpo expuesto, lleno de marcas, fuerza y algo que nunca había mostrado, vulnerabilidad. Sus ojos no eran los de una comandante. Eran los de una mujer que se estaba desarmando por dentro. No sabía qué decir. No sabía cómo empezar. Pero dio un paso. Y luego otro. Se sentó frente a ellos, sin arrogancia, sin dureza. Solo ella. Pasaron segundos en los que nadie habló. Luego, Kaara bajó la mirada hacia una de las piezas en las que trabajaba Elías. ¿Eso qué es?, preguntó, casi en un susurro. Una unión de dos metales opuestos. Si se colocan en la misma dirección, se repelen. Pero si los giras y alineas en el ángulo correcto, se atraen. Kaara lo miró. ¿Y qué pasa si uno de los dos se niega a girar? Entonces se rompen ambos, respondió él. El silencio volvió a instalarse, pero era distinto. Más denso. Más íntimo. Kaara alargó la mano. Tocó una de las piezas. Luego, lentamente, sus dedos rozaron los de Elías. El contacto fue leve. Elías no se apartó. Naelia tampoco. Ella los miró a ambos. Lo que hay entre ustedes, no lo voy a romper. Naelia respiró hondo. No por temor, sino porque entendía lo que venía. Kaara ya no era la rival. Era parte de algo más profundo. Y por primera vez, ninguna de las dos quería ganar. Solo estar cerca de él. Elías dejó la herramienta a un lado. Tocó la mano de Kaara. Luego, la de Naelia. Y las unió. No con fuerza, sino con decisión. Esa noche, entre piezas de metal, cables y luces suaves, no hubo batalla. No hubo mandos ni jerarquías. Solo tres cuerpos compartiendo un mismo calor, una misma necesidad de pertenecer, de no estar solos. De fundirse como los metales opuestos que se atraen solo cuando aprenden a girar. Kaara se entregó sin reservas. Naelia lo hizo sin miedo. Y Elías, que nunca pidió ser parte de nada, descubrió que a veces, lo más fuerte no era lo que uno construía con las manos, sino lo que dejaba entrar en el corazón. El amanecer no trajo calma. Los sensores de la base comenzaron a parpadear con violencia antes de que el primer rayo de luz tocara el suelo. Una flota desconocida emergió desde el borde del sistema como una sombra viva, negra y silenciosa. Los códigos de identificación eran ilegibles. No contestaban las transmisiones. Solo avanzaban. Kaara fue la primera en activar la alarma general. Su voz retumbó por los pasillos, fuerte, decidida, como si nunca hubiese dudado. Las guerreras se alinearon en minutos, listas para la defensa. Esta vez no había burlas, ni orgullo herido. Solo el instinto de supervivencia. Elías ya estaba vestido con su traje técnico, con su herramienta asegurada al cinturón. Caminaba entre ellas sin miedo, dando indicaciones que ninguna se atrevía a ignorar. Naelia lo seguía de cerca, su mirada fija en él. Kaara, desde la sala de control, giraba órdenes rápidas y precisas, pero sus ojos se detenían en las cámaras cada vez que lo veían. La primera descarga de plasma impactó contra el escudo exterior,
haciendo vibrar toda la base. Una grieta se formó en el muro norte. Las defensas automáticas cayeron. La energía colapsaba. Las Teabari estaban entrenadas para la lucha cuerpo a cuerpo, pero la tecnología enemiga superaba sus sistemas. Fue entonces cuando Elías tomó el control del núcleo auxiliar. Desactivó la lógica de combate estándar y comenzó a reconfigurarla. Con su herramienta, reconectó las torretas hacia una red paralela que él mismo había construido en secreto durante sus primeras semanas, mientras todos lo ignoraban. Aquello que parecía insignificante ahora era vital. Las torretas revivieron. El escudo se estabilizó. Las guerreras gritaron de euforia. Pero no era suficiente. Una nave enemiga atravesó la defensa con una maniobra suicida y se estrelló cerca del hangar. Un grupo de asaltantes salió de los restos en formación, disparando sin tregua. Kaara lideró la carga. No dijo nada. Solo corrió con la lanza en alto y una furia controlada que helaba la sangre. Naelia la siguió sin dudar. Y cuando ambas estuvieron a punto de caer bajo fuego cruzado, Elías apareció desde el costado, activando un pulso de dispersión con su pequeño dispositivo. La onda desarmó a los atacantes en un instante. Kaara giró la cabeza hacia él, jadeando, cubierta de sangre y polvo. «Me quitaste otra victoria. Te salvé la vida», respondió Elías, sonriendo apenas. Ella se lanzó hacia adelante, mató al último enemigo con una precisión brutal, y luego volvió a él. Sin decir nada, lo tomó del rostro con las dos manos y lo besó como si fuera la última vez que respiraría. Naelia llegó detrás y se unió al abrazo. Elías quedó atrapado entre las dos, sus cuerpos cubiertos de sudor y batalla, sus corazones latiendo al mismo ritmo. Horas más tarde, con los últimos restos enemigos eliminados y la base a salvo, las Teabari se reunieron en la sala central. Todas miraban a Elías como a uno de los suyos. Como a algo más. Kaara se colocó frente a él, esta vez sin distancia, sin jerarquía. Tú no eres uno más. Eres parte de nosotras. Y si aceptas quedarte, esta ya no será la base Teabari. Será tu hogar. Naelia se acercó por el otro lado, tomó su mano y la entrelazó con la suya. Quédate con nosotras. No queremos seguir sin ti. Elías las miró a ambas. Y por primera vez en su vida, no sintió la necesidad de moverse, de escapar, de esconderse en el trabajo o entre cables. Solo cerró los ojos y asintió. La base cambió. Los días dejaron de ser fríos. Las noches, silenciosas, se volvieron cálidas, compartidas. Kaara dejó de luchar sola. Naelia dejó de soñar en silencio. Y Elías, el humano al que nadie tomó en serio, se convirtió en el corazón de un escuadrón, de dos mujeres, y de un nuevo futuro. Un futuro construido no con armas, sino con algo más poderoso. Con amor.